allá. Estamos grabando, Fernando, Acción. para Chile y el mundo, directamente desde el laboratorio. Un laboratorio natural. Muy bien. Laboratorio, Costero. laboratorio costero, Facultad de Ciencias, así es. Bueno, ahí empezó a llegar la gente, ¿eh? Hola, Paz, ¿cómo estás? Eso rima. Sí. Paloma, Felipe, viene llegando la gente. Ya están terminando ya los chiquillos, ¿no? Un semestre. Sí, Yo, entérate. Oli, nos dice Felipe. Yo creo que algunos sí. Hola, Hola, Paloma, ¿cómo estás? bien, ¿y ustedes? Bien. Bien. ¿Cómo le fue con el eclipse? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien estuvo en la zona de la Araucanía hoy? Mis padres estuvieron en la Araucanía porque viven allá. Mandaron un video donde se veía la oscuridad y como los focos son solares, al oscurecer se prendieron. Entonces Mira, la gente estaba así como, ¡ah! Se prendieron las luces. Sí, qué notable. pero ¿Cantaron estaba el muy himno? nublado. ¿Cantaron el himno, Fernando? ¿Tus papás? No, No, Ah, ya. no lo cantaron al revés tampoco. Al revés, tampoco. para cerrar el portal. Sí, Era la estamos en la oportunidad de racha. dar vuelta al 2020. ¿Eh? Espero que la gente lo haya utilizado bien. Y se sigue conectando gente. Tenemos 8 participantes. Todo un récord. Yo en otra universidad a veces no tenía alumnos. Imagínate. Oh, qué Qué pena. sad. Super sad, sí. Es más triste. O a veces tú dices como, ya, ¿y alguien quiere opinar algo, comentar? Silencio. Bueno, en fin, son formas de hacer las cosas, pero no me gusta. Quiero volver a las clases, Fernando, Anaís, quiero volver. Hay que vacunarse. Lo pasaba, ¿Presenciales? sí, lo pasaba muy bien. Me encantaba. Sí, hay cosas que son irreemplazables de las clases Sí. presenciales. Yo extraño la improvisación, el poder gestionar los tiempos en función de verle el rostro a las personas, porque tú ves que están motivadas, motivados, puedes seguir. De pronto notaste que están bostezando, dice ya, vamos a hacer un break. Y quebráis la clase. O aumentáis el énfasis de algo. Y lo Sí, haces parecer muy interesante. Como que jugar con esas cosas. sí tiene Patear, su... patear las mesas, golpear la puerta. Oh, me gusta eso. Tiene su gracia. Sí. Álvaro tiene. Oh, qué lindo, bonito el monte. Qué buena, Álvaro. Oli, sí, Hola, Álvaro, ¿qué tal? está bello, ¿no? Genial. Está filete. Y está llegando más gente. Ya, llegamos a 15 y empezamos la clase. ¿Te parece, Fernando? Con 15. Sí, Bueno, y le contamos a todos que ya estamos grabando, así que compórtense, por favor, que esto sale para todo el mundo. No sé si... Quiero saber cómo están. ¿Cómo va con el semestre? ¿Está muy denso? ¿Está extraño? A lo mejor ya están de vacaciones. Quizá Yo hoy día tengo mi salió. última prueba mañana. Paloma, ¿en serio? Qué buena. Sí, ¿Última del año o de la vida? del año. Ah, igual bien. Genial. Sí, bacán, Qué bueno. al Qué bueno. fin. Qué envidia. Qué envidia. Fernando, ¿tú cuándo terminas tus clases? tenemos que tener puesto todo 23 de diciembre. Ahora, las pruebas terminan el 18 y las clases sincrónicas terminaron el 4 de diciembre. Mira, mira, mira. Así que estaremos ahí en Navidad poniendo notas. Ya, no, yo sigo en enero en el laboratorio. Qué entretenido. No crezcan, sigan siendo niñas y niños, ya. La vida adulta no es entretenida. Ser adulto es fome. El adulto es fome. Una estrella. Me, Pésimo emo- servicio. me emociono con las esponjas cuando están nuevas, con las ollas que no se les pegan cosas, Con el piso piso reluciente. reluciente. El Nada piso como flotante, no hay nada un como un piso sartén con flotante tapa. sin pelusa, ¿viste? Que se les pegan como con electrostática, una capa de pelusa maldita. Bueno, eso yo valoro ahora. Valora ir a casa de idea. La Valoro esos fome. todo a 1000 del líder. Oh, está toda Luca en el líder, vamos. No, bueno, Aquí está, alguien dice que tiene pruebas toda la semana, otro dice que es mejor la cerámica, dice fuck, piso flotante. ah,
Yo creo que el porcelanato. Porcelanato es re bueno. Se hidrata menos, hay todo un tema ahí con el porcelanato. Y tenemos 16 participantes. Contando a nosotros, creo Muy que bien. somos 13 personas. Yo creo que podríamos comenzar. ¿Te parece, Feña? En virtud del tiempo. Empecemos. Es una buena idea. Comencemos. Muy bien. Esto nos concita hoy. Sabemos que algunos de los trabajos que ustedes generaron, que dicho sea de paso, están muy bonitos y muy interesantes, nos gustaron bastante, estábamos conversando de eso. Los videos, claro. Abordaron los humedales, ¿cierto? Varios de ellos. Y, Sí. y con ello entonces surgió la idea de abordar específicamente un conflicto que se caracteriza justamente por el impactar en cuerpos de agua y en este caso en un humedal. Así es que la idea de hoy va a ser que abordemos de manera conjunta el caso Celco en Valdivia, pero no solo en Valdivia, también en Mehuín, ¿ya? Y le hemos llamado las múltiples caras de un conflicto ambiental. Entonces ustedes abajo ven la planta que está en Mariquina, que eso es cerca de Valdivia. Ven un afiche, un dibujito que se hizo a raíz de lo que ocurrió allí, y también ven un letrero que hicieron los pescadores en la costa. Así es que entremos a este conflicto. Este conflicto es un conflicto que tiene lugar a mediados de los años 90. Esta planta se planifica por ahí por 1995. Y lo que buscan hacer es construir la más moderna planta de celulosa que tiene el país. Ahora ustedes se preguntarán qué es una planta de producción de celulosa o de pulpa de celulosa. Es una planta ligada a la industria forestal que contempla el procesar troncos de especies como los pinos y los eucaliptos, y entonces allí lo que se hace es que se concentra la fibra de ese tronco y se procesa eso para producir distintas cosas. Por ejemplo, papel, cartón, derivados similares a la madera, pero también a la larga se puede producir tela. Son distintos tipos de celulosa, pero la celulosa se monta en esta planta sobre trenes y se traslada a distintos lugares para ser exportada o reprocesada o utilizada en nuevos productos. Ahora, nosotros queremos plantearles a ustedes la siguiente interrogante. Y es esto, miren, ¿qué pensarías de un proyecto de inversión que es presentado de este modo? Piénsenlo ustedes, desde su individualidad. Es decir, Se trataba desde lo que estoy estudiando, debo pensarlo, ¿no? Sí. ¿Eso? Ah, ya. Sí. Ya. Estudio enfermería bilingüe, así que lo voy a pensar desde ahí. Eso. De acuerdo. Entonces, primera afirmación. Se trataba al momento de su apertura de la planta más tecnológica de América del Sur, no solo de Chile, de América del Sur. Y se instaló en un gran río que fue completamente modificado por el maremoto de 1960. ¿Bien? Ahora, esa empresa se originó fruto de la creación de la Corfo en los años 40, ¿se acuerdan? Este modelo de sustitución de importaciones, este gran impulso a la industria nacional en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país se dio a la tarea de empezar a producir las cosas que consumía, ¿no? Entonces, como fruto de eso, se origina el bosquejo ya de esta empresa. Y en un intento por volver a Chile un país industrial, cosa que no había sido hasta entonces. Luego de eso, aunque su rol central era la producción de pulpa de madera, de bosque que no es nativo, por lo tanto no implica el estar cortando ni roble, ni coigüe, ni tepa, ni luma, sino que ocupa plantaciones. La planta además, con la generación de esta celulosa, está en condiciones de producir electricidad que es más que la que demanda, ¿ya? Entonces, la planta genera electricidad, 61 megawatts. Tras el retorno a la democracia,
fue el propio presidente Frei, que al presente el presidente Frei es nuestro embajador para los países asiáticos, ¿no? Quien puso la primera piedra de la futura construcción. Y las instalaciones fueron inauguradas en el año 2004, después de una concienzuda construcción, ¿no? Una década casi construyendo, y son propiedad de Celulosa Arauco y Constitución, empresa chilena, conocida también como Celco, y al presente llamada Arauco, auspiciadora de la selección chilena. ¿Eh? Por lo tanto, la pregunta que tenemos para ustedes, y la idea es que nos respondan así como breve, pero que participen y nos cuenten cuál sería tu reacción como profesional ante este panorama. Te presentan ese proyecto, esa planta, y tú como profesional de distintas áreas tienes que emitir una opinión y le dicen, pronúnciese, ¿qué le parecen los antecedentes de nuestra planta al momento de estar inaugurando la planta? Nada ha pasado. Entonces ustedes dicen, veamos, ¿qué opino yo de la planta? Y no sé si le he preguntado directamente para que lo digan, a lo mejor es más ágil. Te puedo dar mi opinión. Paloma. ¿O no? Ah, bueno. Dale, Paloma. Ya. ¿O no? Eso. No, yo te quería dar una opinión así como profesional, como entendiendo eso, o estudiante. Mira, como estudiante de pedagogía, que alguna vez fui, yo diría, puede haber oportunidades laborales para los padres. O sea, tú me estás hablando de una planta, ¿no?, importante, en un lugar con mucha pobreza. En la región hay una de las comunas más pobres del país, por ahí está Padre Las Casas, ¿no? Así que yo creo que podría ser un buen impulso. Y eso es una perspectiva, es como una visión que uno podría tener, y es que eso, va a dar trabajo. Sí, aparte que sale de Santiago, entonces hay como una... Santiago no es Chile. Descentraliza, eso bueno. Claro, puede Me ser una parece buena bueno. opción. Sí, entonces yo pienso en esos niños de hogares tan vulnerables, bueno, que es un resultado de un fenómeno histórico, ¿no? No vamos a hablar de eso. Pero creo que es una oportunidad de trabajo. Lo veo así, como estudiante de pedagogía. No sé si alguien está de acuerdo o opina algo distinto. Ya, yo quiero opinar. Paloma. Ya, bueno, yo soy estudiante de Biología, Convención y Medio Ambiente, y lo primero que se me viene a la mente, como con un proyecto así, es que esta planta puede generar desechos que pueden ser dañinos para el medio ambiente. Pero claro, como dijo Isaac anteriormente, esta planta puede ser como una buena oportunidad para que la gente encuentre trabajo. Entonces ahí me sale la pregunta así como, ¿qué es lo más importante? ¿Tener trabajo o vivir en un medio ambiente sano? ¿Qué es lo que pesa más? Muy bien, Paloma, muchas gracias. Paz, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes contar qué piensas? Yo como estudiante veterinaria me pregunto dos cosas. Primero, si hay fauna alrededor, básicamente. Si hay fauna silvestre alrededor que pueda verse como afectada quizás por esto. No tanto, o sea, no solo silvestre, sino también quizás agricultores que se dediquen a la ganadería, que quizás se puedan ver afectados por el ruido de los camiones cuando lleguen, los animales se pueden estresar, puede haber un accidente y no sé, quemarse la fábrica y hay medidas de seguridad. Y por otra parte también me pregunto si es que efectivamente tienen trabajo y, no sé, necesitan estudios de impacto ambiental que me puedan dar a los veterinarios. Bien, gracias, gracias Paz. Mira, te complemento inmediatamente los datos a ver si te sirve. Mira, la planta está situada a un costado de la carretera panamericana, de la 5 Sur. Entonces es un área que queda relativamente aislada de centros poblados inmediatos. Además se preocuparon de plantar muchos árboles en el entorno de la planta, por lo tanto visualmente tampoco se ve la planta desde ese lugar. Ahora, está en las proximidades de un río y, cosa interesante y llamativa para esa época, la empresa ofreció voluntariamente hacer estudios de impacto porque en esos años no se hacía, solo se hacía declaraciones de impacto. Las empresas que tenían grandes intervenciones declaraban lo que iban a generar y entonces eso se aprobaba o rechazaba en su momento. No eran estudios independientes que tenían que estar obligados a contratar. Pero ellos ofrecieron hacerlo como una garantía de que iban a ser una empresa preocupada del ambiente y estaba ese aval de que decían que era la más moderna de las plantas que podía instalarse en el cono sur. ¿Bien? Entonces,
además de paz, me gustaría escuchar, si estás por ahí, Isolina. Sí, profe, dígame, estaba un poco distraída. Ya, te hago un resumen. Isolina, Ya. nosotros estamos preguntando, ¿qué pensarías tú como profesional? ¿Cuál es tu carrera? Pedagogía básica. Pedagogía básica, muy bien. Isolina, ¿qué pensarías tú como profesional si es que estuvieras, por ejemplo, en San José de la Mariquina, que es una comuna que queda a unos 800 kilómetros al sur de Santiago, donde muchos son trabajadores forestales, y va a llegar entonces una planta que va a procesar esos pinos y esos eucaliptos y los va a trasladar ahí y los va a procesar en tu misma comuna? ¿Qué pensarías tú respecto de una planta de ese tipo? Ay, no sé qué contestar, profe, estaba Ya, haciendo otra cosa y no sé, como te que ayudo, ¿qué es te ayudo. cuáles son las plantas que procesan? Como que no, eso no estoy entendiendo. Ya. Lo que pasa es que esta planta se presenta como la más moderna de año 2000, años 90, pero inauguración 2004. Y se presenta como la más moderna planta de producción de celulosa. Y hace estudios a los que no está obligada, hace los estudios y dice, yo presento mis estudios y además voy a generar alrededor de entre 3.500 a 5.000 puestos de trabajo. Esa es su carta de presentación. Entonces la Ya. pregunta para ti es, ¿qué pensarías tú de esa empresa solo con esas impresiones y tu formación profesional? Ya, pucha. Primero, si bien encuentro bien que se liberen puestos de trabajo, me parece importante considerar como el impacto ambiental que va a tener como esa planta a nivel de la población. Siento que como que dentro de quizás estando trabajando en un colegio, como que me gustaría gestionar la opinión de la comunidad frente a esa como nueva intervención que se va a hacer en la población. Porque igual no solo afecta como ya mejores trabajos, sino que tiene que ser como como que la gente que vive ahí mismo sea partícipe como de esa decisión y esté informada realmente de los pros y los contras que implica. Muy bien. Sí. Quedó muy clara tu opinión. ¿Viste que Me tenía gustó su opinión. Sí, estaba muy claro. Muchas gracias, Isolina. Ay, gracias, perdón. Quisiera preguntarle a una persona más. Estoy pensando si puedes compartir tu opinión con nosotros, Claudia Foré. ¿Estás por ahí? Profe, yo puedo hablar. Si Claudia no puede. Ya, Ahí sí hablar, perdón, Claudia. ya. Era para... Adelante. Te escuchamos. No, no te escuchas, pero estamos atentos a escucharte. ¿Te resulta? Si no te resulta, o mientras pruebas que te resulte, tu compañera que se ofreció, Sí, me parece. ¿sí? Muchas veces el micrófono del computador está desactivado, así que por ahí dale una vuelta. Mariela quería hablar para eso, ¿no? Y a mí también me ha pasado eso, Claudia. Y yo no supe cómo lo arreglé. Todos somos Claudia, no te preocupes. Ya, pero miren, Todos aquí somos en el Perdón, chat Claudia. Claudia dice que quiere comentar, pero dice que no se escucha, que le demos un poquito de tiempo. Ya, mientras tanto, se había ofrecido opinar. Ya. Mariela. ¿Mariela había sido? Ya. Sí. Mi opinión como profesional sería ir a documentar. Y yo soy una persona que cree mucho en la asamblea, entonces informar lo más posible, aparte como de, siempre que se hace un documental o una película, hay que hacer mucha investigación de terreno, hacer de investigación como lo mismo que dijo Isolina, de hecho, por eso hablé como justo después que ella, porque estaba como muy de acuerdo con lo que había dicho y después ojalá hacer una asamblea y ver qué opinan las personas que viven ahí, porque más allá de yo poder ir a investigar, yo no vivo ahí. Cierto. ¿Tu profesión es Cine y televisión. cine? Ya. Fíjate que a propósito de lo que tú mencionas, la comunidad valdiviana generó una instancia como la que tú planteas, de una asamblea, discutieron el tema y se creó un documental
que se llama Ciudad de Papel. Muy, muy recomendable para comprender este conflicto. Si después lo pueden buscar, yo creo que les va a interesar bastante. Hoy suena pulento, lo voy a buscar, gracias. Te va a buscar, ¿y sabes por qué te va a gustar? Te voy a dar solo un pequeño spoiler. Es un niño el narrador, y es muy interesante cómo Oh, él qué buena. plasma sus emociones en el documental. Así que yo creo que te va a gustar bastante. Espero por lo menos eso. Gracias. No sé si Claudia, gracias a ti, no sé si Claudia solucionó su tema. ¿Me escucho ahora? Claudio, ¿Me Si te escucho? escuchas, perfecto. Ah, ya, que estoy en el celu. Ya, qué interesante que me hayas dicho porque quería mucho comentar y quería mucho que me preguntes tú. Em, Mi opinión desde licenciatura en biología, yo creo que igual, no sé si ahora estoy como un poco más rayada e intransigente, pero de partida me desmayaría si me preguntan la opinión públicamente. Onda, como que mi opinión sería, lógicamente, que estaría súper en desacuerdo, porque en realidad una empresa instalada en, no sé, en Valdivia, cerca de Valdivia, cerca de humedales, cerca de un caudal de río, cerca de una salida al mar, no importa cuántos estudios ambientales ella se ofrezca a hacer, de ninguna manera va a ser algo bueno, de ninguna manera. Y sobre todo si esa misma empresa se ofrece a hacer los estudios ambientales, como que aquí hay gato encerrado, yo creo. Y yo creo que eso que han comentado, y bueno, yo creo que tiene que ver con el como documental, o sea, no sé si documental, pero como vimos, o sea, en EOL había un pequeño corto Sí. sobre esto, y claro, pues yo creo que el capitalismo nos ha hecho tanto daño nosotros, a la sociedad, que creemos que cuando las empresas nos ofrecen empleos, oportunidades y cosas así, casi que tenemos que agradecerles esas oportunidades como por salvar nuestra vida y por darnos de comer 5 años, menos, 2 años, de lo que dure la construcción, o lo que dure, no sé, la empresa, cuando sí o sí las condiciones laborales tampoco son óptimas, o sea, son terribles para todos, para todas, como que de ninguna manera, según yo, tiene una salida buena, de ninguna manera. Entonces, siempre nos tratan de vender esas cosas como los beneficios que pueden producir a la población, y siempre viendo esto, siempre ser lejano a Santiago, no sé qué, viendo como a gente sin educación, en muchos casos, gente que vive del mar, gente que, no sé, que no tiene las oportunidades ni la formación como para poder opinar realmente respecto al tema. Entonces lo encuentro súper grave, pues, porque en el fondo es un abuso brutal a la gente que vive en esos lugares, que en general son lugares rurales, gente de campo. Entonces, claro, yo me pondría firme ahí y, ya. pucha, si me amarro a la tierra para que no construyan la empresa, yo creo. Te voy Pero a sí, poner, lo encuentro- en, ¿Ah? Claudia, te voy a poner en un escenario todavía más terrible. Tú estudias, entraste a una universidad, estás trabajando en una universidad y tu universidad no te pide, tu universidad te manda a participar en esos estudios. Fabián Jaxi. ¿Cuál es tu reacción? Ay, pucha, quiero creer, y en verdad tengo toda la fe en mí para siempre, que voy a estar siempre del lado de mis principios. Espero nunca tener que caer claro, como licenciada en biología, o como eventualmente, no sé, trabajar en consultoras ambientales que me tengan que obligar a mentir. Y bueno, gracias a mí, mi decisión, no voy a tener a nadie que mantener, ni hijos, ni nada, así que en verdad, si no como, solo no comería yo, y bacán, pues si pierdo la pega, problema mío, no, pues y volveré a la casa de mis papás, no sé, filo. Pero en verdad yo creo que, quiero creer que no me voy a vender por este tipo de situaciones, porque no sé, pues, no podría. Además, justo en ese documental comentaban que, claro, un viejito de que era pescador comentaba así como, ¿de qué me sirve a mí que me den empleo 2 años si me van a matar el mar y de eso puedo vivir toda mi vida? Entonces, claro, yo creo que eso es como siempre el contraste de cosas que no se sopesan en realidad, pues, y que obviamente la gente con poder no le importa en realidad, pues, entonces ellos solo se llenan los bolsillos para siempre. Entonces no, jamás, Ya. no, renuncio a la universidad, no sé. Nos quedamos entonces con tu opinión, bien completa y fundamentada. Muchas gracias. Eh, Peña, Maite y quiere también bien comentar. atrevida. Dime. Maite dice, ay, estoy súper dividida en opiniones. Maite, no sé si quieres dar Ya. Es que, micrófono abierto. bueno, lo acabo de abrir. Que yo estudio administración pública
y estoy como muy dividida en las opiniones porque en el momento cuando dijeron que era como el tema de la Corfo, al tiro se me vino a la cabeza mi mamá que trabajaba en una empresa, no de la Corfo, pero sí trabajaba en una empresa que estaba acá en Chile y eso daba muchos trabajos y todo el tema. Y últimamente las empresas chilenas han ido muriendo porque ya no tienen como la suficiente capacidad de pelear contra las empresas extranjeras, contra los chinos, sale mucho más barato comprar afuera que dentro. Y eso también implica un impacto ambiental, pues comprar las cosas de afuera, o sea, mandar la materia prima hacia afuera y después comprar el producto final, es un impacto ambiental súper grande y aparte de eso es muchísimo más caro para nosotros y gastamos más plata y etcétera. Entonces todo ese tema de la Corfo lo que hacía era crear como empresa chilena para que la misma plata quedara acá en Chile, pues, y los mismos trabajos, y en vez de mandar la materia prima hacia afuera, la materia prima se quedara acá adentro. Entonces, por eso yo quedaba como, efectivamente, creo que había un impacto ambiental súper grande porque, claro, estaba cerca de un río y todo el tema. Pero también considero importante el hecho de que hayan empresas en nuestro territorio para no generar un impacto más grande comprando hacia afuera, y aparte de eso es como un círculo como infinito si es que tuviéramos todas las cosas acá en Chile. Eso. Bien, Mike. Muchas gracias. Esto es como la ley de conservación de la materia, de acuerdo a Lavoisier. Entonces pienso que tú mueves algo en una parte del mundo, ese algo que se mueve tiene que llevarse a otro lugar. Por tanto, si no contaminas acá, contaminas en otra parte. Mientras mantengas la tasa de generación o tasa de manufactura de productos a partir del petróleo o de la utilización de la madera. Básicamente, yo estoy de acuerdo con eso que menciona Maite. Sí, eso. Sí. Bien, Así que, pasemos ahorita, a aportar más datos, Isaac, ¿te parece? adelante. Ya, cosa buena de este ejercicio, queríamos escuchar las opiniones de ustedes, es súper importante ese ejercicio. Creo que hoy lo hicieron muy bien porque fue más ágil que otras veces, así que bien por ese lado. Veamos qué ocurre, qué otros antecedentes o qué otras preguntas nos pueden surgir, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos cuando preparábamos la clase era, ¿basta con ser un profesional altamente calificado en un área o en más de una? ¿O debe considerarse la participación de las comunidades en la toma de decisiones que afectan al territorio, la flora, la fauna, los espacios costeros, los cursos fluviales, que son los ríos, las relaciones sociales, las lealtades, los parentescos y la convivencia diaria? Fíjense, por favor, en los siguientes datos de esa misma planta de la que nos hablaron también en un primer momento. Dice, la empresa fue privatizada durante la dictadura y adquirida por el multimillonario de origen italiano Anacleto Angelini, de las familias que controlaron el mar con la ley Longueira. ¿Se acuerdan las 7 familias? Bueno, Angelini es uno de ellos. La planta declaró que iba a producir mucho menos de lo que realmente procesó y además vertió desechos por más de un punto de descarga de los que declaró. O sea, en su estudio ellos decían, tenemos un punto de descarga, pero ese punto de descarga contemplaba 3 ductos de descarga. Y descargó desechos ilegalmente. Entonces, si tú declaras uno, es como, declaro que mi auto tiene un tubo de escape, y el auto tenía 3. Entonces, ilegalmente en el estero Rucaco, que un estero es por definición más pequeño que un río, o sea, la concentración ahí mayor. Un afluente le aporta sus aguas al río Cruces. Luego, el santuario del río Cruces es un sitio Ramsar, protegido desde 1981 por una convención para la preservación de humedales de importancia mundial. Este sitio era un emblema en la reproducción de cisnes de cuello negro, ¿no es así, Isaac? Así es. Y bueno, tenemos que tener en mente que es una especie bandera de este conflicto, es decir, una especie que se enarbola básicamente y nos permite visibilizar que hay un problema, porque lo que ocurrió para los cisnes de cuello negro también podría haber pasado para otras especies y no fue visible, ¿ya? Eso hay que dejar en claro. Muchas veces un conflicto, por ejemplo, la destrucción de los bosques en China, uno ve que el oso panda es el que disminuye, sin embargo pueden haber otras especies que conforman el ecosistema que también están peligrando. Y bueno, el tema de los cisnes fue muy controversial porque además es una especie carismática. O
sea, más allá de hablar de la biología del cisne, es una especie que a la gente le gustaba visitar y ver. Por tanto, el decaimiento, la reducción de las poblaciones de cisne fue evidente. Y eso generó una alerta sobre algún problema, ya sea en los sitios donde ella nidificaba o bien de lo que se alimentaba. Sí. Pero ahora, ojo, que no es que nuestros humedales hayan solo cisnes. Muchos de ustedes hicieron el trabajo, el video, hablando de humedales. Así que en ese sentido quiero rescatar que los humedales están conformados por muchas más aves. Y los humedales de la zona central en particular tienen mayor riqueza que los humedales del sur de Chile. Es decir, si yo visito un humedal del sur de Chile, voy a encontrar menos especies de aves que en la región metropolitana o en la quinta región. Y eso básicamente se debe a un proceso histórico biogeográfico, que fue el de las glaciaciones. Imagínate que en el sur de Chile hubo muchas veces se cubrió todo de hielo. Ya, estas son las glaciaciones durante el Pleistoceno, lo cual fue podando la biodiversidad. En el norte de Chile, la formación del desierto también podó la biodiversidad. Esto generó que en la zona central del país, por ejemplo, tienes la mayor diversidad de gusanos marinos, llamados poliquetos, también la mayor diversidad de plantas vasculares y la mayor diversidad de aves acuáticas en el centro de Chile. Por tanto, la poca diversidad que hay, o la menor diversidad que hay de aves en el sur, se hace evidente al cambiar. Por tanto, el cambio en el número de aves, en particular de cisne cuello negro, hizo evidente un problema. Eso te podría comentar. Muy bien, gracias Isaac. Ahora, respecto del surgimiento de ese mismo humedal en la zona, lo cierto es que, bueno, tenemos la planta que está como en el corazón de esa región, que es la región de los ríos, que se creó a propósito, en medio del conflicto se independizó la región y tuvo como capital a Valdivia. Antiguamente esa era parte de la región de los lagos y la capital, y todos los reclamos y todas las tramitaciones tenían que ir a hacerlos los valdivianos a Puerto Montt. Imagínense el desgaste que implica en términos de hacer gestiones ambientales. Ahora, donde se instaló la planta, ustedes tienen un sistema fluvial que viene desde la cordillera con varios lagos, que son lagos prácticamente fronterizos, están en el límite, muy cerca del límite con Argentina. Pirihueco. ¿No? Eso, Pirihueco, Panguipulli, los de la cueca. Toda la cueca. el Riñihue, pero también están unos ríos muy importantes, el río Enco, que une uno de los ríos, hay también volcanes como el Choshuenco, y más abajo ustedes se van a encontrar entonces con el río San Pedro, que pasa por la ciudad de los lagos, y a partir de la ciudad de los lagos, ustedes van a encontrar el famoso Calle, que se prolonga hasta Valdivia. Ahora, y es gracioso porque el nombre cambia como a la altura de un puente, entonces no, como que la gente que no conoce Valdivia se pierde porque cree que está en un río que es otro, y al final el río que está, por ejemplo, que pasa por detrás de la isla Teja es el Caucau, pero sobre al norte del Caucau, el que viene aportando aguas es el río Cruces, que en la práctica nace es un río que nace desde distintos esteros que vienen de la cordillera a la costa. Entonces, es una formación bien interesante, amplísima, porque con el terremoto y maremoto del 60, mucho terreno que durante el periodo colonial y durante el periodo republicano eran campos productivos, campos de cultivo y también para la ganadería, se inundaron porque la tierra bajó 7 metros. Y la ola que llegó, una ola de 8 metros en la zona costera, pero eso desplazó enormes masas de agua al interior. Recuerden que los ríos ahí son estuarios, entonces fluyen hacia el mar, pero también el mar incide en el río. Entonces, una gran masa, y esas olas también se vio en el 2010, entra una ola, y esa ola llena lugares, pero en este caso, como se fracturó el suelo, se inundó buena parte de la misma Valdivia. Uno puede ver las imágenes, y están rotos los adoquines, todo en el piso, los puentes separados, y esto puso en riesgo tanto la ciudad, porque además en el lago Riñihue se formó una especie de dique con los troncos que cayeron. Esa es una zona maderera, entonces en la desembocadura del lago se taponó el asunto y tuvieron que ir ingenieros de Endesa a hacer un forado controlado para que desaguara el lago, que estaba subiendo, porque además fue en mayo, llovía, con lo que llueve en esa zona, ¿no?
En Valdivia en su momento llovían 2.500 milímetros, en Santiago llovían 300, en Valdivia 2.500, eran 300 días al año con lluvia. Y esto generó entonces un área especial que es el humedal que describía Isaac. Ahora, ¿cómo es el escenario? El escenario es como lo ven ustedes aquí abajo. Juncales, toras, troncos antiguos de árboles que no estaban hechos para vivir en el agua, pero a su vez también especies que empezaron a colonizar las orillas, ¿no? Cuando mencionan ahí, siempre dicen, yo siempre recuerdo el jardín botánico, cuando decía, de la familia de las mirtáceas, que son todos los que tienen que ver con el arrayán, ese tronquito que ustedes ven, que es un café rojizo, y árboles que además me parece que son siempre verdes, Isaac, ¿o no? ¿Es de hoja perenne? Sí, mira, en la zona del bosque templado, que es como la zona, hay especies siempre verde y de hoja caduca, dentro del mismo género Nothofagus. Quizá alguien ahí de forestal nos puede decir los nombres comunes. Yo los conozco como los Nothofagus, oblicua, Nothofagus, no sé. Vale. Don Belli. Claro. Pero sí, en Chile tenemos hoja, o sea, hay gente que piensa que porque el quillay no bota la hoja, nuestras plantas nativas no las botan, pero sí. Tenemos especies de árboles nativos que son de hoja caduca y otros de hoja siempre verde. ¿Ya? Ahora, lo que tú mencionabas es que esta inundación que ocurre en Valdivia, básicamente va a arrasar con zonas que ya eran zonas que tenían un uso de suelo productivo. Por tanto, no se va a afectar el bosque, sino que lo que se afecta es zonas productivas principalmente. Y en el fondo la empresa también va a decir, pero yo afecté un humedal que no estaba aquí hace miles de años. O sea, le rebaja la gravedad al asunto porque dice, perdón, pero este humedal surgió porque hubo un terremoto, en esta zona hay especies que llegaron después, los cisnes no estuvieron siempre, el luchecillo no es nativo. Por supuesto. Entonces, pero, disculpa, eso básicamente es ignorar que existe el catastrofismo muchas veces. Un cordón montañoso se forma no por un proceso gradual, no porque hay una catástrofe, un cataclismo que permite, por ejemplo, una modificación accidental del paisaje. Existe esa visión de gradualismo que es desde el siglo XIX, no, del siglo XVII. Charles Lyell, por ahí hay un geólogo muy famoso que hablaba de el cambio gradual, el que inspiró a Darwin, proponer cambios graduales en los seres vivos. Porque se hablaba de que la erosión de un cañón era un proceso a corto plazo. Sin embargo, hoy sabemos que un huracán, una erupción volcánica, pueden cambiar el curso de un río. Incluso fenómenos a tiempo ecológico, como la extinción de los lobos en Yellowstone, pueden modificar el cauce de un río. Así que, ojo con eso, es una falacia la que ocupa esta gente como argumento. Claro. Ejemplo de dos cambios de río, más o menos recientes. El río que bordeaba la ciudad de Chaitén terminó dividiéndola en dos y pasó por el centro de Chaitén. Y el río Imperial, que es el mismo Cautín, con el aporte del Cholchol y de otros como el Quepe, el río Imperial desembocaba mucho más al sur. Yo creo que hoy cuando vieron el eclipse estaban ahí en Puerto Saavedra, el río desembocaba al lado de ese cerro que mostraban que era el Cerro Maule, y terminó desembocando más de 5 kilómetros al norte, y cambió. Entonces, el que un espacio haya variado en las últimas décadas, no quiere decir que eso le dé vía libre a alguien para intervenir ese espacio sin ningún tipo de reparo, ¿no? Ahora, lo que ustedes ven son los cisnes, varios de los cuales cayeron en los patios y en los techos de las casas de los valdivianos, con incapacidad de sostener el cuello y además de eso con los estómagos vacíos. Y eso instaló un problema, es qué pasó con estos cisnes, que son los más visibles, pero ahí, como decías tú, Isaac, hay coipo, hay tagua, hay cuervo negro, hay una serie de especies, hay guairabo. Plegadisqui, el cuervo del pantano, que ahora está en un estado de conservación bien sensible. Inclusive yo veía por ahí también la cuca, y veía que también llegan a veces un par de águilas pescadoras desde Norteamérica. En algún momento el Pandione Eliaetu llega a casi todo Chile. O sea, tú lo ves más fácil en la cuarta región, en la laguna Conchalí, en los Vilos, en el Yali, pero sí, hay águila pescadora, se mueve bastante. Sí, bueno, y los cisnes fueron el síntoma, pero nosotros
queremos entender el conflicto en muchas dimensiones, porque estas cosas tienen que ver con la construcción también de un modelo económico, con un tipo de relaciones sociales. Entonces les queremos mostrar quién es el gestor o la persona detrás de la idea de esta planta, ¿no? Y la verdad es que es una familia, y es la familia Angelini. Y aquí ustedes pueden ver a uno de los hermanos de Anacleto Angelini, que en este caso es Chino Angelini Fabri, que está reunido con el presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Ahora, ojo, ¿a qué se dedicaron también los Alessandri, además de la política? Pensé que era el Pacino, ¿no? Tiene un aire, ¿no? Otro italiano. Tiene un aire. Pero fíjate que los Alessandri se dedicaron a la papelera. O sea, los Alessandri trabajaron de la mano de los Mate, que es la otra familia que se dedica a este rubro, desde siempre. Entonces, ustedes pueden ver aquí, quizás están viendo un conflicto de interés aquí, más que la reunión de solo dos personas, o solo dos personas descendientes de italianos, o solo el presidente y un empresario destacado. Ustedes están viendo tal vez el conflicto de interés entre un presidente y un empresario influyente. Ahora, en la siguiente imagen lo que ustedes están viendo es la moneda. Y en la moneda está la cabeza de esta empresa, ¿no? Anacleto Angelini, en el tiempo de las privatizaciones, que es cuando salieron a remate estas empresas. Recuerden ustedes que el yerno de Augusto Pinochet era un ingeniero forestal que influyó mucho en las privatizaciones. Entonces, parte de estas reuniones tienen que ver con adquirir ciertas cuotas de participación en los mercados, ¿no? Ya no es la empresa nacional con un interés nacional o con un objetivo solo de abastecimiento interno. Aquí la política económica que se va a instalar con la dictadura es una política de exportación y de apertura de mercados. Y eso cambia todo el escenario, porque ya no apunta a la satisfacción de la demanda interna. Ahora, uno dice, pero estas cosas tienen que haber cambiado con el retorno de la democracia, ¿no? Ustedes a la izquierda pueden ver al presidente Elwin en la inauguración de una de las ampliaciones de las plantas de Anacleto Angelini, cuando ya era una zona de sacrificio Arauco. La empresa se llama Arauco porque parte justamente en Arauco y Constitución, los dos lugares donde todavía hay plantas muy, muy grandes de esta familia y de esta empresa. Ahora, Anacleto Angelini se convierte efectivamente en chileno. O sea, no es falso lo que dijimos en un comienzo, una empresa chilena por un chileno, porque el presidente Frei le da la nacionalidad en 1994 y el capellán del Hogar de Cristo, que es Valdo Santi, también se hace presente en esa ceremonia. Y más abajo ustedes pueden ver al presidente Ricardo Lagos. Luego lo ven rodeado de personeros importantes de la concertación, uno de ellos Juan Gabriel Valdés, ¿no? Y ahí está, entre ellos, Anacleto Angelini. Ahora, después de lo de los cisnes, después de este desastre ambiental en el que colapsa un humedal y la planta tiene que ser cerrada el año 2004, interrumpe su producción, ustedes tienen que preguntarse, ¿y qué hicieron las autoridades? ¿Cuáles fueron las declaraciones? ¿Qué dijeron los diarios? ¿Qué pasó ahí? Fíjense que la solución la planteó el presidente Lagos, el mismo que ustedes veían en esa imagen, y su solución a la contaminación, no al hecho de que hay una planta que contamina, ¿no? Su solución fue decir, bueno, estos desechos tienen que irse al mar. No, la solución no fue, la planta requiere un nuevo tipo de tratamiento porque tiene hasta el terciario, pero podríamos plantear uno nuevo. Peña, no, la solución fue al mar. Peña, Dime. solo para agregar, bueno, las chiquillas y los chiquillos acá que están tomando el curso, los chiquillos se desempeñan en diferentes ámbitos, ya hay gente más del agro, hay un sinfín. Solo para contarles que tenemos muy bajos estándares de condiciones ambientales. Por ejemplo, Chile está solo bajo Colombia en el uso de pesticidas. Tengo un colega del laboratorio que trabaja con el efecto de pesticidas en gusanos, y la primera vez que tuve que comprar pesticidas, él dijo, oye, necesito un montón de papeles para que me vendan pesticidas. Y la verdad es que no, fue como comprar pan. Hola, me da 3 litros de clorpirifos y se los venden así. No hay regulación, por ejemplo, en el uso de
ciertos agroquímicos. Por otra parte, las Eso es empresas pueden liberar al aire sustancias que en Europa están prohibidas, como dioxinas, que son cancerígenas. Cuando tú quemas un tubo PVC, de policloruro de vinilo, se generan sustancias que son tremendamente tóxicas, que están vetadas en todo el mundo, pero en Chile ni las miden. Por tanto, esa visión de lagos que esto se va al mar no es más que una representación de una visión que se tiene del manejo de sustancias en Chile, ¿bien? Y de un mal manejo ambiental, al cual debemos poner ojo. Es la idea de que se diluyen, ¿no? Es como que, el Exacto. mar hará su trabajo Pero si el y mar se es diluye y se infinito, acaba. entonces el mar infinito te va a tirarle algo, ¿ya? Que es una visión ignorante, cortoplacista, que saca roncha. Con decirle, Y- hay estudios en ranas acá en la zona central de Chile donde se analiza la presencia de testículos anormales en anfibios, lo cual da cuenta del uso de herbicidas. En particular hay un herbicida llamado atracina, el cual genera la expresión de una hormona llamada aromatasa, que a su vez conlleva que la testosterona se transforme en estrógeno. Por tanto, feminiza los testículos de los machos, lo cual pone en jaque las poblaciones de anfibios. Y por el contrario, hay un proceso en donde la pintura de los barcos, que se llama antiincrustante, que impide que crezcan organismos marinos adheridos a ella, lo que hace es que masculiniza a los anfibios en un proceso llamado, bueno, a través de un compuesto llamado tributilestaño. El pesticida, me pregunta Paz, se llama atracina, con Z, y el SAC permite el uso de la atracina. Entonces, fíjate que tenemos barcos con tributilestaño masculinizando a hembras, ¿ya?, de anfibios, de moluscos, y tenemos herbicidas feminizando a anfibios machos, lo cual pone en jaque a las poblaciones. Por tanto, esto de que el ducto se va al mar no es más que esa visión que se tiene, ¿ya?, que es Claro, lamentable. y es en Eso. este mismo tiempo, Isaac, en el que está toda la polémica por las centrales en Ralco, y entonces desde la autoridad central además repetían esta frase, y todavía está muy instalado, pasó con Hidroaicén: el agua del río se pierde en el mar, ¿no? Esa idea de que hay que detenerla, no, pero construir un tranque no afecta en nada, absolutamente en nada, a los, eh, un tipo de argumentación muy falaz que se instaló con un simplismo en donde además las decisiones finales eran tomadas por gente formada en el área del derecho, que no tenían un grado de comprensión, o que por lo menos si se leían el expediente de los peritos, dejaban, con las declaraciones que hacían, dejaron en evidencia que no habían terminado de comprender los riesgos de una intervención mayor en los espacios. Eso es bien curioso. Ahora, fíjense que además de esto, cuando se dijo el ducto se tira al mar, nosotros tenemos que agregar un antecedente. El proyecto inicialmente contemplaba irse al mar, pero los pescadores de Mewin, cuando supieron de esto en 1995 y llegó una empresa y ellos atendieron a la empresa, los recibieron, les dieron una comida porque les dijeron: vamos a dragar el río y vamos a limpiar la barra para que ustedes puedan salir al mar con menos riesgo. Entonces ellos los trataron súper bien, y a alguien le dio cargo de conciencia y reveló la verdadera intención y el motivo por el que estaban ahí. Querían hacer las mediciones para construir un ducto al mar. Y los pescadores se organizaron, resistieron, se enfrentaron incluso a la Armada, que están los videos, si uno los busca en internet, la Armada dispara contra los pescadores y van en una patrullera y van naves de guerra. Estaba la patrullera La Pangui, me acuerdo, y también hay unos Zodiac con marinos que van con chalecos antibalas armados asediando a los pescadores. O sea, eso fue allá en Mewin lo conmemoran como una batalla naval, ¿eh? Y resulta que intentó la empresa hacer los estudios después de esta propuesta durante un tiempo, y los pescadores hicieron un patrullaje porque dijeron lo siguiente: dijeron, haciéndose los estudios no hay quien para esto. Y ellos determinaron que no iban a permitir los estudios, y no los permitieron, ¿eh? Y la empresa presentó con datos que los pescadores dicen: no sabemos qué datos ocuparon o qué datos tuvieron, porque no pudieron hacer estudios. Ellos tienen faros y sistemas de control de las caletas, y entonces
se produjo ahí una tensión muy grande en la zona que se llenó de fuerzas especiales. A mí me tocó estar allá en ese periodo, yo vi cómo llegaban las fuerzas especiales, en ese tiempo no había ni puente, había que cruzar el río navegando, era una zona en donde la empresa pagó a algunos pescadores para que amedrentaran a otros. Entonces se produjo un fraccionamiento ahí, un quiebre en la familia horrible. Ahora, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se aprobó por lo menos se autorizó con esos estudios que la empresa presentó una posible construcción del ducto en la bahía Maiquillagua-Mewin. Ahora, la planta, ¿qué es lo que hizo también? Evitar a toda costa que volvieran alguna vez a pedirle el cierre o la paralización de la obra, porque al día la producción es de millones de dólares, por lo menos en algún momento calculaban que era más de $1 millón la producción. Paralizar un día era una pérdida inmensa. Ahora, si nosotros nos fijamos en quién es el personaje que está detrás, ¿no? El personaje que está detrás es el primer billonario chileno. Ya es cuando tienes miles de millones de dólares, según el ranking Forbes, ¿no? Él es Anacleto Angelini Fabri, su esposa María Noceda Zambra. No tienen hijos, pero sí tienen sobrinos, 2 sobrinos y 7 sobrinos nietos. A la hora de dividir la fortuna, la dividió, bueno, Anacleto Angelini murió el año 2008, dejó a cargo a su gente de confianza, pero también buena parte de la herencia para que la dispusiera su esposa, que creó algunos fondos y benefició a algunas instituciones, entre esas, por ejemplo, el mismo Hogar de Cristo, a universidades también, y dividió en 7 la fortuna, pero con un mayor control para los 2 sobrinos, Roberto, el mayor. Ahora, las comunidades en resistencia, ¿qué hicieron frente a este intento de la empresa de construir? Bueno, se quebraron las comunidades y se dividieron los pescadores chilenos que accedieron a un acuerdo con la empresa y los pescadores mapuche lafkenches que se mantuvieron con más fuerza en la resistencia. Ahora, eso no quiere decir que todos los pescadores chilenos hayan accedido al acuerdo, no es así. Pero en su mayoría, los que mantuvieron la resistencia fueron los mapuche lafkenches y lo hicieron porque ellos se acordaron, o por lo menos apelaron a que habían utilizado este territorio de antiguo y que la ocupación del lugar era inmemorial y que siempre habían sido pescadores, pero que además de ser pescadores eran agricultores y que esta tubería gigante, en caso de romperse, además iba a contaminar los terrenos, porque va por la orilla de la carretera y contaminaría los terrenos. Y viajaron en caravana a Santiago, trataron de ir a La Moneda, fueron a La Moneda, no fueron recibidos. En Valdivia, mientras tanto, los valdivianos seguían viendo el desastre del río Cruces. En los años 2004-2005 el río se cubrió de un sedimento que se midió, que se llama color, y que impidió la fotosíntesis. Se generaron una serie de alteraciones del río. Yo me acuerdo que yo me bañé en el río el 2005 porque corrí el triatlón de Valdivia. Y me acuerdo que el agua era turbia, nos hicieron nadar ahí mismo en la ciudad. El agua era turbia, tenía un olor llamativo. O sea, ahí, eso me explica muchas cosas, Fernando, me explica muchas cosas en este momento. Puede ser debido a ese chapuzón de ese verano. Luego, recuérdame, navegué el humedal hacia el interior para ver y efectivamente no veías tú cisnes. Otros años había pedaleado yo en esa zona y sí se veía. O sea, la alteración fue notoria. No todos los cisnes murieron, pero varios se desplazaron también. Entonces uno empezó a ver en otros lugares a los cisnes refugiándose, tratando de estar en otras lagunas y otros espacios. Hay que decir que los cisnes, Coscoroa y el de cuello negro son migrantes invernales de la zona central de Chile. Es decir, durante el invierno se desplazan al centro. Entonces tú lo puedes ver en la laguna del Peral en el Tabo, lo puedes ver en el Yari cerca de Santo Domingo. No hay que pensar, bueno, dentro de los humedales, el concepto de espejo de agua, hay especies de mayor y menor movilidad. Entonces tienes especies que
400 aves se levantan y emprenden vuelo a otro humedal, como los patos jergones grandes, que se mueven muy rápido. En cambio, otras especies de más baja movilidad, como los pirenes, tú los ves caminando, o las taguas, son mucho más constantes en los espejos de agua. En este caso, el cisne, estacionalmente, de manera facultativa, se puede desplazar. Claro. Por tanto, Sí. puedes ver millones, o sea, miles, y de pronto no ver. Sí, yo me acuerdo que en esos años lo que más impactó fue que no hubo reproducción, porque en el fondo, en el verano no estuvieron, que eso era lo llamativo, en el verano no estuvieron en la zona, pero sí podías ver tú, por ejemplo, cisnes a la altura de Corral. Tú navegabas entre Niebla, Corral, Mancera, y a veces veías cisnes, y los valdivianos estaban extrañados con eso, porque eso no se había visto antes. Y, y entonces disminuyó la población de cisnes, pero sobre todo la reproducción. Y con eso, entonces, la opinión pública chilena reaccionó. Eso es lo curioso, reacciona por los cisnes. No pensando tanto en las otras consecuencias. La comunidad de San José de la Mariquina tuvo un alza de asmáticos, jaqueca, vómitos. O sea, hay una afectación de la comunidad que no fue visible porque en realidad, siendo honesto, muy pocos conocían San José de la Mariquina hasta que salió, no sé, en lugares que hablan, el mismo Mewin. Yo me acuerdo cuando uno hablaba de Mewin era un lugar muy, muy extraño. Hoy Mewin salía en la transmisión del eclipse y estaban en la playa de Mewin. Entonces, cambió el grado de comprensión del conflicto. Ahora, ¿cuál es la zona que se veía amenazada, la zona costera? Esto es importante porque uno dice ya, la zona de Valdivia sí, sobre todo con el estuario aquí inmenso. Pero uno mira aquí Queule y parece que estuviera muy cerca, pero de Queule, o sea, cuando hablamos de Queule, estamos hablando de la región de la Araucanía. Ya pasaste a otra región. Y cosa curiosa, la frontera entre una región y otra está a 4 a 3 kilómetros por agua. Esa es la frontera. Entonces, los estudios y todas las consultas y todas las cosas se medían en la región de los ríos. No consideraban a Queule. Ahí hay un vacío importante. Porque en la zona de Queule hay cooperativas pesqueras y hay probablemente la caleta pesquera artesanal más importante de la Araucanía. Más que Puerto Saavedra, más que el lago Budi, más que la zona. Aquí tú, en Tirúa tú ya llegas a la octava región. Aquí ves la Isla Mocha, que era la que no quería turistas hoy. Aquí tú llegas a la región del Biobío. Entonces, claro, por agua, con poco más de 150 kilómetros, tú pasas de una región, te paseas por varias regiones. Entonces, el ducto, con la corriente de Humboldt, ponía justamente en riesgo toda esta zona, que además es de ríos anchos. Entonces, la afectación para la miticultura que también se desarrolla era un riesgo inmenso. Así es que por eso los pescadores fueron a Santiago, se organizaron en torno al Comité de Defensa del Mar, que no era exactamente una junta de vecinos, ni era una agrupación que concitó el apoyo de distintos tipos de organizaciones de pescadores, de agricultores, agrupaciones indígenas. En este tiempo, miren, no existía la región de los ríos, no dice ahí 14, que es la región que estaban los números todavía, entonces ahí está la de los lagos. Ahora, ¿qué ocurre con los distintos pescadores de esa zona? Fundamentalmente pescadores artesanales. Las embarcaciones artesanales en Chile tienen hasta cierta cantidad de metros. ¿Ya? Para decirlo de manera bien simple, los botes que tienen menos como de 17 metros aprox son artesanales. ¿Ya? No es tan pequeño tampoco, pero son artesanales y tienen una cuota asignada. La empresa comenzó a pagar y existen contratos, por eso se hace esta afirmación, existen convenios de colaboración. Y la empresa entonces fomentó el que firmaran con ella un convenio de colaboración. Entonces empezaban a darle internet, empezaban a darle un centro como una especie de cibercafé que creo en la misma Mewin, donde daban capacitaciones y certificaciones a las familias. Entonces la comunidad se dividió entre los que se habían acercado a la empresa y los que no. Y eso quedó como los defensores del mar y los vendidos a Celco. Entonces la comunidad se quebró completamente y amigos de infancia, familias, se dejaron de hablar. O sea, había gente que decía, no, a ese negocio yo no voy a comprar porque ese negocio es de los vendidos.
O no, yo por aquí no paso por este lugar porque ese es de los vendidos. O yo ya no voy a la ceremonia del Quillatún de tal parte porque ese territorio se vendió. O sea, aquí hubo una ruptura en donde, ojo, esto le compete a la gente de sociología, a la gente de psicología, a la gente del área de las humanidades. Hay niños que dejaron de ir a ciertos colegios, que no hay muchos, en Mewin, en esa zona no hay colegios de educación media, tienen que ir a estudiar afuera. Entonces dejaron de ir al colegio porque el profesor era vendido. O por ejemplo, otros dejaron de entrar a lo suyo porque la radio escolar difundía el conflicto. Entonces aquí hubo un quiebre, un grado de dislocación de las relaciones sociales tristísimo, tristísimo. Me tocó ver llorar gente porque sus hijos estaban peleados, uno en una posición y otro en la otra. Iglesias también, o sea, también tomaron parte, evangélicos, católicos, tomaron posición, pero llegaron a enfrentamientos así, a agarrarse a palos en la calle. O sea, eso. Y eso no se vio tanto en televisión, sí salió. Ahora, ¿cómo se mantuvo la defensa? Patrullaje continuo entre las caletas de pescadores, en Corrales, Niebla, en Chanchan, Maiquillahue, Mississippi, que se llama así porque hubo cooperación norteamericana cuando se produjo el maremoto. Acuérdense ustedes que el hospital de Valdivia se llamaba Kennedy, también por lo mismo, porque era un hospital modular. Mewin, Queule, Puerto Saavedra, esas son las zonas donde se articularon. Ahora, ¿cómo afecta esto también a los lafkenches? Miren, los pescadores además de pronto se encontraron con que había pedimentos mineros de la empresa que salían justo de donde está la planta y que llegaban a Mewin. Y no solo a Mewin, también llegaban a Chanchan, que es una caleta hermosa de arena clara y queda más al sur, de muy difícil acceso. Entonces la empresa diseñó una estrategia en la que el ducto no iba a poder ser frenado por nada en tierra porque ellos habían hecho los pedimentos mineros. Peña, quizá destacar un poco que la ley minera pasa por sobre todo. Sí. O sea, yo soy dueño de un predio, no sé, una hectárea, cualquier lugar, y si alguien quiere hacer una prospección minera y le inscribe y desarrolla todo el procedimiento, yo le debo abrir las puertas de mi sitio para que esta persona ingrese. De alguna forma, ciertos pedimentos que tú mencionas o futuras prospecciones, entre comillas, lo que hace es garantizar el acceso al espacio. Por tanto, va a permitir que se genere una obra de un punto a otro. Garantiza esa posibilidad. Sí, y que fue la misma estrategia que en su momento diseñó Hidroaicén, ¿no? Cuando querían construir las torres de alta tensión. Claro, trazaron el mismo plan. También un trazado. Claro, más latitudinal que longitudinal. Claro. Ahora, ante estas vulneraciones, porque hay una serie de vulneraciones que tal vez uno no imagina, pero si yo irrumpo en una comunidad y la quiebro y daño las confianzas de las autoridades tradicionales, si voy y llego a una playa en donde la gente solía reunirse o solía tradicionalmente mariscar o incluso veranear, yo estoy afectando derechos de esas personas. Entonces, lo que se hizo y lo que hizo el Observatorio Ciudadano, que era una ONG que se vincula a la legislación internacional, más encima en este tiempo, Chile se negaba a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Había una declaración en 2007 de la ONU, y además todavía no se aprobaba el convenio 169 de la OIT, que reconoce a las autoridades tradicionales y una serie de cosas, y que es el principal sustento para que hoy se esté discutiendo los escaños reservados en el Congreso. Entonces, como se negaba todo eso, se generó un informe y eso visibilizó el impacto que producía en la comunidad el ducto, el posible ducto, porque no se ha construido. Ahora, la defensa del mar se articuló en torno a símbolos identitarios mapuche lafkenche. Si ustedes ven aquí, ustedes ven un cultrún, pero es también un solo, una luna. Ustedes ven aquí un guampo o canoa, ven los peces, ven un mar, pero también están las algas, ¿no? Entonces, aquí hay una lucha que también es cultural. Y se visibiliza eso en el tipo de intervenciones. Las comunidades también recuperan sus prácticas culturales. Entonces, cuando se va a visibilizar el conflicto, ya al haber sido amenazado el vocero es el que ustedes vieron en uno de los videos, se instala entonces el huerquén,
que es el vocero de las comunidades lafkenche, que era Boris Walme. Entonces, Boris Walme tiene un grado de articulación y de comprensión del conflicto más amplio, porque en este tiempo los lafkenches, los mapuches que son mapuches costeros, han logrado la aprobación de la ley lafkenche que posibilita el que ellos tengan un acceso asegurado a los usos tradicionales, a los productos que tradicionalmente han habitado. O sea, si ustedes ven trabajo arqueológico, aquí en Mehuina hay presencia humana, por lo menos en la playa, en ese sector, y en Chanchan, hace 3.500 años. O sea, no es gente que llegó hace poco, no es porque también les dijeron, oh, pero si los mapuches llegaron de Argentina, si es que ustedes no reclamen. La misma idea como del humedal, ¿no? El humedal apareció hace poco, ustedes llegaron de Argentina, esa idea subyace. Entonces, la ley de borde costero permitió proteger esa zona porque hay asociaciones indígenas que son productoras y productivas. Ahora, ¿cómo respondió a esto la empresa? Porque si ustedes se fijan, esto es un ping-pong constante, son tensiones, son muchas aristas, no es solo de es buena o es mala, genera empleo o no genera empleo. Entonces, empezaron a generar convenios con distintas instituciones, entre esas universidades. Algunos académicos salieron de universidades en el sur a través de esta tensión, otros las denunciaron. Yo me acuerdo, Manfred McSniff, que estaba rector, estaba muy molesto por la posibilidad de siquiera un acercamiento entre la Universidad Austral, que había hecho los estudios iniciales y que no eran concordantes con los que hizo en su momento la Universidad de Chile y con los peritajes particulares que se encargó después a gente que trabajaba en la Universidad de Santo Tomás, si no me equivoco. Entonces, contrata a la empresa la asesoría de Tironi y Asociados. En Tironi y Asociados trabajan muchos sociólogos. El mismo Eugenio Tironi, que había sido el vocero del gobierno de Elwin, es un columnista que domingo a domingo escribe del Mercurio. Y el otro asociado principal es Ascanio Cavallo, que había escrito la historia oculta del régimen militar, la historia de la transición, y que escribe domingo a domingo en La Tercera. Entonces, gente con tribuna pública. Y ellos empezaban entonces a instalar conceptos, y hubo una pelea por esos conceptos. Entonces, ellos hablaban del emisario y las comunidades hablaban del ducto. Ellos hablaban de Arauco y la gente decía Celco. Ellos hablaban de pasivos ambientales, la gente hablaba de contaminación. Ellos hablaban de riles, la gente hablaba de las dioxinas y los residuos industriales líquidos, descomponían el concepto y la sigla para hacerlo más entendible. Entonces fue una pelea grande. Y ahí ellos diseñaron una estrategia que fue acercarse a uno de los personajes más validados ante la opinión pública para la protección de la opinión pública. Era el personaje con el que nos habíamos criado viendo televisión nosotros, los de mi generación. Yo nací en el 84, entonces en los 90 uno veía estos programas que viajaban por Chile y uno quería hacer eso también. Y este personaje era Sergio Nuño. ¿Quién es él? Ojo, que nunca se dice mucho, pero era un sujeto que piloteaba en su programa, manejaba helicópteros y mostraba a Chile en lanchas y todo. Es el hijo de un militar que colaboró con la dictadura y que se dedicó a la investigación del medio ambiente. Y le encargaron a él un capítulo, y le dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer esto y esto, y le encargaron, así, pero por encargo, usted diga esto y esto. Y en el capítulo era curioso porque, bueno, no podemos llegar a ninguna conclusión respecto de esto, pero los cisnes de alguna manera se han visto afectados, pero esto demuestra que la empresa no es directamente responsable. Y la gente puso el grito en el cielo, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Te pagaron? Isaac, no sé qué recuerdas tú de esa instancia. Sí, el tipo era un ícono noventero de la tierra en que vivimos, que hacía unas reproducciones bien mulas, así como de la conquista, con un tipo a caballo, así como galopando. Bueno, y con esto, claro, él pone como un punto a favor de la empresa, básicamente la libera de culpa, y con eso se gana el desprecio de la comunidad y de los televidentes. Y ya no está. Sí, el programa que daba Televisión Nacional, porque había dos programas o tres. La tierra en que vivimos en TVN, el otro era Al Sur del Mundo, en Canal 13, después Mega daba Bajo la Cruz del Sur, y también
cuando se acabó la tierra en que vivimos, entonces, bueno, Nuño salió vendiendo sus equipos, dijo, han acabado con mi carrera, se quejó un montón, Sí. y después, Te faltó un profesor Rosa, también, sí, el antiguo. en O sea, el Canal mismo, 13, pero antes. en Canal 13, sí. En este caso, Sergio Nuño reflotó el programa y se llamaba Con la mirada del cóndor y lo daban en la red. Pero después de eso su carrera se fue en picada y no volvió a recuperar la credibilidad porque se evidenció, o sea, quedó ahí en un documento el pago, pero él dijo que había sido en un video interno, que no era ese que emitió, pero la opinión que emitió en el programa no fue muy ecuánime ni muy ajustada a la evidencia. Ahora, siguen pasando cosas porque la empresa responde de distintas maneras y miren lo que crea, el edificio más premiado probablemente que hay en Santiago, el premio más importante, y no sé si han visto alguna vez este edificio, cuando pasan ustedes por el Metro San Joaquín, van a ver un bloque inmenso de concreto que se llama Centro de Innovación y Emprendimiento Anacleto Angelini Fabri. Y ese centro fue inaugurado por el más prestigioso de los arquitectos chilenos, Aravena, que recibió algo así como recibir el Nobel de la arquitectura, ¿no? Y que había trabajado durante mucho tiempo en prototipos de vivienda social, tenía un sentido social. Entonces, recurren especialmente a este arquitecto totalmente validado ante la sociedad y le dicen, señor, queremos hacer un donativo, ese donativo es para la universidad católica, que en ese tiempo no tenía sociología, no tenía antropología. Luego abrió las carreras, ojo con eso. Y bueno, esta empresa, que el holding que controla las empresas es la misma de Copec, ojo con eso, que es la empresa Feña, probablemente más respetada, ¿sí? mencionar algo, el Fabián Jaxi, que es un icono en ecología, yo creo que aquí la gente de ciencia lo va a ubicar por su estudio durante 30 años en la zona mediterránea, dijo que desde la Universidad Católica le decían, oye, di esto en tal estudio de impacto. Y lo dijo el Premio Nacional de Ciencias. Ahora, está en eminencia que el gallo no se quema. Y lo dice tan después de estos conflictos que tampoco es portada del diario, ¿te fijas? Claro. Pero a entender que la autoridad científica, que es entre comillas, la nueva religión, porque lo hizo un científico es incuestionable, ¿cierto? Es Claro. totalmente cuestionable. La ciencia es falseable. Ustedes pueden decirle, no, hagamos otro estudio. La técnica puede ser distinta, la instrumentación puede ser sensible de manera diferencial. Y por cierto, lo que hizo una persona puede ser totalmente cuestionable. Así que, chiquillas, chiquillos, ojo con eso el día de mañana, que lo que hizo un científico puede estar permeado por el dinero. Sí. Y se sabe. Es muy importante y había que ser valiente en esos tiempos para decirlo, en estos años. Porque la gente tendía a no creer, decía, no, pero esto es una conspiración, ¿cómo crees tú en estas cosas? Pero la verdad es que la evidencia está. Y al presente sigue trabajando en una fundación Aravena con la familia Angelini. Inauguraron el edificio, muy premiado, y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasó con tanta pelea, tanta disputa, tanta diferencia? ¿Qué pasó realmente con este conflicto? Bueno, lo concreto es que el ducto no se ha construido. Ahora, un consejo de ministros, que es cuando ya tú pasas todas las instancias de evaluación ambiental, aprobó su construcción. Adivinen quién presidía ese consejo de ministros, Longueira. Que ustedes vieron ya que ha sido... ha renunciado a la política, ha vuelto, quiere ser candidato, se bajó de la presidencial. Finalmente se demostró que había incurrido en actos de corrupción. Y ojo, Corpesca, adivinen de quién es de los mismos Angelini. Entonces, el caso de corrupción, ojo, el caso de corrupción en la ley de pesca es de la misma familia. Entonces aquí no estamos hablando de gente que no tiene ningún antecedente de corrupción o de un acto indebido. Entonces, son personas inescrupulosas. El dinero nos puede volver inescrupuloso. Y en este conflicto, el mayor sustento no ha sido, ojo con esto, no han sido los centros de producción de conocimiento, han sido las comunidades organizadas
han sido personas que se la han jugado a nivel individual, no necesariamente han sido las instituciones, pero ha sido una lucha por el reconocimiento y ha sido también la pelea entre una ciencia que parece que baila al ritmo del dinero y una ética que pervive a todas estas tensiones a las que es sometida la opinión pública. Ustedes ven todos los intentos de manipular a la opinión pública y de quebrar una comunidad. O sea, esta gente lleva hoy, desde el 96, son más de 24, van a cumplirse 25 años el próximo del conflicto. Y ahí están. Pero no crean que esto no tiene consecuencias, o sea, que hay familias quebradas. El médico de San José de la Mariquina, el principal médico, se murió de cáncer. Hay gente que ha aparecido muerta, hay una camioneta que apareció en medio del río, o sea, aquí hay una cosa bien. Hay niños que pasaron su infancia rodeados de la violencia y de las amenazas. Hay gente que recibió piedrazos, hay gente con amenazas de muerte, hay familias que han tenido que mandar a sus hijos a otras ciudades. O sea, y eso no sale en todos lados, porque, ojo, ¿en qué se imprime el diario? En papel que hacen estas mismas empresas. Entonces, hay que tener conciencia de eso, porque aquí hay una serie de tensiones y Peña, cosas que uno no considera. ¿Sí, dime? que hay un concepto que me gustaría destacar ahora, que es la interseccionalidad, sobre todo cuando hablamos de que es gente con un origen indígena, entre comillas, pero además pobre, también entre comillas. Entonces tú tienes básicamente personas que no tienen voz en ese grupo. Por tanto, es un conflicto que está bajo la palestra, no es visible, no se habla de esto en la prensa, no es portada hoy. Y aún así es un conflicto latente porque hay gente que no alza su voz, ¿bien? Y no es visible ni le importa mucho a la comunidad en general. Por tanto, siento que es súper relevante que se aborden estas instancias como el CTG y que profesionales como ustedes, que van a ser de distintas áreas, puedan tener luego el foco en conflictos, que este es un caso, pero como este, en el norte asociado a la minería pueden haber, en la zona central asociada a la agricultura o a la expansión urbana, también lo hay. Por tanto, el foco es ese. Este es un caso que el Feña lo conoce súper bien porque ha participado de este conflicto. Pero siento súper importante que ustedes abran sus ojos, como su percepción sensorial, a la existencia de este tipo de conflictos. ¿Bien? Que este es uno de icónico, ¿cierto? Pero uno de muchos posibles. Sí. Eso. Y siempre piensen una cosa importante, ¿eh? Detrás de un cartel, detrás de una consigna, detrás de una empresa, detrás de un enfrentamiento, hay personas. Hay personas, y eso no se repara ni con dinero, ni con monumentos, ni con edificios muy bonitos, ni siquiera construyendo escuelas. No se repara la pérdida de una persona, el quiebre de una familia, la afectación psíquica de niños, el daño a la infancia. O sea, estos son años en que no hay defensoría de la infancia. Y estos niños crecieron jugando a los vendidos y a los defensores. Entonces no es normal, no podemos hacer de este escenario una cuestión que no nos afecta, aunque esté lejos, aunque parece que es un lugar pequeño, no puede darnos lo mismo. Entonces, nosotros quisimos hacer ese ejercicio, el ejercicio de comenzar diciendo lo bueno, ¿no? Lo bueno que parecía el proyecto en un comienzo. Esa información que les dimos es la información que revelaba la empresa. Es una información para que uno crea en el proyecto. Y por eso quisimos ver también las opiniones de ustedes, porque nosotros queremos visibilizar que el acceso a la información cambia también la percepción de las personas. Porque si le preguntáramos ahora, ¿qué piensa usted del proyecto? Ustedes tienen una batería de información que quizá los hace cambiar de parecer. Tal vez no, porque no todas las decisiones de los seres humanos se apegan a la racionalidad ni a la información. Hay muchas decisiones que se toman desde la emocionalidad. Pero la idea es que nuestros juicios sean racionales y se apeguen a la evidencia. Eso es parte del trabajo científico.
pero también ustedes deben tomar conciencia de que la ciencia no es una cosa pura que nos fue dada por los dioses desde el cielo y que llegó a nosotros y nos iluminó. No, la ciencia es, tal como muchas cosas, una construcción humana. Y esa construcción humana es una construcción imperfecta, maleable, trampeable, como le quieran llamar, corrompible. Entonces, llegamos a ciertos puntos que queremos resaltar. Miren, sin información científica fidedigna, las decisiones pueden ser apresuradas. Otra cosa, la realización de estudios, ustedes vieron, no es garantía de imparcialidad. El conocimiento no es del todo objetivo. Este país tiene un problema con eso de la objetividad. Es como, hable usted como si esto no le afectara. Y a eso le llaman objetivo. Es una ficción. Siempre tenemos una preferencia, siempre tenemos una postura, siempre tenemos una manera de afrontar las cosas. Lo que podemos tratar de hacer es ser imparciales, pero es distinto porque la objetividad sigue estando siempre en tensión con mi subjetividad. Ahora, si yo la visibilizo, es un acto un poquito más honesto. Ahora, los profesionales técnicos de las instituciones educativas, en un modelo de mercado, se ven sometidas a presiones de mercado. Lo contrato si usted dice esto, lo despido si usted dice lo otro, ¿no? La nueva normativa ambiental apunta a subsanar estos problemas con la creación de tribunales ambientales. Ya va a llegar en algún momento cierto grado de análisis de qué implica eso, pero hasta aquí este proyecto se evaluaba con informes de técnicos y decisiones de políticos. Eso era. Y eso es de políticos financiados por los mismos interesados. Entonces, piensen ustedes cuán indefensa estaba la comunidad. Y la pregunta con la que queremos cerrar, no sé si la puedes hacer tú, Isaac. Voy a leer. Dice, entonces, ¿cuál es tu rol como persona ante un conflicto ambiental? Y esto, fíjense que va más allá de ser profesional. Estamos hablando de personas. Tenemos una serie de valores, ¿cierto?, que tenemos que considerar. Porque más allá que yo sea profesor o que estudie medicina o ingeniería o cualquier carrera de las lindas carreras que ustedes estudian en nuestra hermosa universidad, tenemos que tener la sensibilidad para ponernos también en el lugar del otro. Tenemos que tener la sensibilidad para considerar que las decisiones y acciones trascienden en el tiempo. Si afectamos un ecosistema, eso puede tener consecuencias a cientos de años. Si afectamos a una comunidad, estamos afectando a personas con sueños, convivencias. ¿Se dan cuenta? Por tanto, lo que buscamos en esta clase es sensibilizarlo y sensibilizarla. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes tengan que tomar decisiones y haya plata de por medio, se van a enfrentar a ese mundo. La gente que va a trabajar en evaluación de impacto ambiental o en estudio de impacto ambiental también va a estar en eso. No sé si vieron hace poco el caso de las chinchillas en el norte, que había una translocación de chinchillas. Ya. Es un tema. O sea, ¿cuánto vamos a pagar por obtener un recurso, por sacrificar a alguna especie? Así que eso, medítenlo. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar algo. Queda el micrófono abierto. Muchos me decían en el chat, ahora están en silencio. ¿Aló? Hola. Yo soy Matías, buenas. Encontré muy buena la clase igual y la verdad quería decir que igual pienso que, bueno, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que se plantea de que nosotros como profesionales tenemos como que tener como ética para enfrentar, digamos, como esas situaciones en el mundo, no sé, laboral o profesional o científico, pero también pienso que igual debiese existir como un mejor marco normativo para el desarrollo de estos proyectos como, bueno, de cualquier proyecto en el fondo, de estos grandes proyectos. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy en un curso, igual acá parece que hay algunos compañeros y compañeras, de evaluación ambiental, que justamente vemos todo el sistema de evaluación ambiental. Tenemos que hacer un seminario así, un estudio de caso de algunos de los proyectos y vemos como las técnicas y todo, pero a mí me pasó al menos que como que, claro, durante el curso vemos técnicas, metodología, cómo lo hacen, cómo más o menos vemos algunos aspectos legales y todo, pero no hay ni un marco. O sea, al final
tú haces una evaluación de impacto ambiental como a tu criterio como profesional y te lo evalúa un servicio que tampoco tiene ni un marco de una norma de calidad, de un estándar, de algo muy claro, entonces es como súper al aire, pienso. Y debería cambiar porque en el fondo sí, sobre todo los megaproyectos generan mega impactos en la población, en el medio natural y eso. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una vez se lee estudios que se hacen y hay unos muy mediocres. Muy mediocres. Por ejemplo, donde no se evalúa la estacionalidad en algunos procesos. O sea, yo he visto estudios donde van una noche a mirar algo, o una semana, y sabemos que no basta con tú para identificar fauna. O se contrata gente inexperta. O sea, muchas veces las consultoras buscan a gente recién egresada, le pagan menos y además saben menos. O sea, hay una serie de vicios en el sistema. Sí, Sí. es muy triste. A mí me tocó estar en el sector donde inundaron un cementerio en Ralco y la gente no puede ir a visitar a sus muertos porque están bajo metros y metros de agua, ¿no? Y el estudio no consideró el impacto que eso iba a implicar. Hay mucha gente que se suicidó luego de eso, en la Estaban zona Pehuenche. las hermanas Quintremán, ¿no? Sí. Bueno, parte de la tesis de la muerte de Nicolasa tiene que ver con un tema de depresión, ¿no? Ella empezó a perder la visión y lo que ocurrió con ella es que se accidentó a la orilla del lago artificial, se cayó y no pudo salir. Y eso tiene que ver, o sea, la hermana dijo, este lago nos va a matar, lo había dicho ella. Y entonces ahí en esa zona, ¿qué tipo de estudio, de medición o cálculo se hizo de cuánto iba a impactar a nivel de la persona también? O sea, tú puedes medir un impacto en términos cuantitativos, pues, pero hay cuestiones que escapan a lo que uno puede medir, y ahí es donde los instrumentos tienen que irse perfeccionando y donde sobre todo lo que cuenta es la participación de las comunidades. Si es que esa comunidad está dispuesta y quiere participar de partida. Pero hay muchos políticos que están en contra de que los proyectos se consulten, porque sienten que con eso pierden poder ellos, ¿no? Que aparecen negociando ante las comunidades. Entonces, es un escenario en el que vamos a tener que influir y sobre todo desde distintas profesiones. No, eso no es solo una cuestión de medir, no es solo una cuestión de expresar en tablas y hacer estimaciones. Aquí hay una cosa cualitativa de la investigación que a veces no se considera. Y eso es muy importante. Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo. Ya estamos. Por ahí, Constanza, hola. A mí me gustaría, sí, hola. Hola, Perdón, Constanza. era mi sobrino. No importa. Me gustaría hacer un comentario un poco como más que nada de denuncia quizás. O sea, ya yo no me manejo mucho como en estos temas ambientales. Yo estudio arquitectura, pero igual he visto documentales que vienen al caso, también he leído como artículos y cosas. Bueno, la cosa es que como que a mí me carga un poco como, ¿cómo se diría? Como la posición que toman organizaciones mundiales al premiar muchas veces países europeos o países extranjeros que se supone que ellos como que son los que menos contaminan en el mundo, pero al final ellos mismos son los que traen su empresa acá a Chile y dejan la embarrada, ¿cachai? Como que eso igual, no sé, quería comentarlo porque no sé si salió durante la clase, pero me parece súper chanta y al final como que realmente a quiénes estamos premiando, como que al final igual estamos premiando a los malos, a los que vienen y dejan la embarrada aquí, po. Eso. Gracias. Como que ellos sí, quedan como los malvados y como los héroes al mismo tiempo. Igual es raro. sí, es como Canadá.
Si visitas Canadá, Canadá es hermoso. Si Canadá te visita, deforestación, minería intensa. Igual que Suecia también. También. Sí, hay todo un tema. Bueno, hay que cambiar el sistema completo. Yo creo que por ahí parte la cosa, las mentalidades también. Y este es un trabajo colectivo, como decía Feña, y multidisciplinario. Tengo que acordarlo. Como la compañera lo mencionaba al principio de la clase, desde la pedagogía en básica, ¿cómo lo varía? Encontré genial su respuesta. Siento que podemos ser actores, actrices también, desde nuestras disciplinas, ¿sí? Y generar un aporte al cambio. No sé si alguien más quiere decir algo, algún comentario. Yo tengo un comentario. Macarena. Primero que nada, estoy de acuerdo con mi compañero que había hablado del marco regulatorio que tiene que ser más firme y no tan liviano, entre comillas, porque en algún momento, para algún trabajo, tuvimos que comparar distintos, como las directrices principales del Colegio de Ingenieros en Chile, junto con el de otros países, y el de Chile daba vergüenza, porque decían así como, actuarás éticamente. Ya, pues, pero expláyate un poco más, porque eso siento que es súper subjetivo, y ser información más profunda. Entonces el Colegio de Ingenieros en su momento fue súper fuerte y ahora, no quiero decir que no tiene validez, pero la gente ya no busca asociarse como en su momento era importante, era un orgullo ser parte de eso. Entonces, y no discutir tampoco los proyectos 50.000 años cuando la embarrada ya está hecha. Porque eso es lo que hacen, tramitar las cuestiones y uno como persona, ¿qué puede hacer? Más allá del rol profesional, es meter presión, porque muchas veces no se conversa porque, es que uno no sabe, pero si uno puede ver lo que está pasando y puede dar su opinión acerca de ello, y cuando las cosas suenan, como pasó para el estallido, se escucha, porque de otra forma no escuchan. Claro. Visibilizar las situaciones anómalas, el conflicto, esa anomalía que molesta, ¿cierto? Así es, y también dar de alguna forma el ejemplo, porque no hay comparación, pero yo estoy convencida de que todos podemos aportar un granito de arena, y puedo decir, no sé, las mineras contaminan, ocupan miles de litros de agua, pero si yo me estoy lavando los dientes y en ese lapso que me estoy lavando los dientes dejo el agua abierta, es nada en comparación, pero si todos pensásemos que es nada en comparación, entonces suma. Claro. Desde lo chiquitito al replantear fórmulas de hacer las cosas. Así es. Y ocupar instancias comunitarias, por ejemplo, desde los fondos de protección ambiental, de ahí para arriba, uno puede hacer pequeños aportes. Cuesta mucho cambiar un sistema completo a escala global, ¿no? Como a nivel geopolítico, pero hagamos cosas locales, desde nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras profesiones. Bien. Eso. Sí. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que nos vamos a despedir, Feña, Anaís. Ha sido un gusto escuchar muchas opiniones el día de hoy. Creo que hoy escuchamos voces que no habíamos oído antes, así que estoy muy contento. Les mandamos un abrazo y estamos pronto a subir las notas. Los videos están todos vistos, están todos revisados. Y buenísima. Gracias, Feña, gracias, Anaís. Gracias Ánimo, a todas chiquillos, y todos. chiquillas. Eso, harta fuerza para lo que queda, que es poquito, no se desanimen. Sí. Sigan cuidándose porque la gente se ha relajado un poquito. Cuídense igual, cuiden a su familia. Recuerden que los cuidados comienzan por casa. Hay que cuidarse uno, el ambiente, el entorno, el bienestar también. Ojo con eso. No se encierren en sí mismos y mezclen el esfuerzo con el descanso. También es bueno no sobrepasarse en estas instancias. Así es que cuídense harto y nos estaremos viendo. Esperamos que les haya gustado. Ojo, ustedes también pueden sugerir cosas. Nos gustaría tal asunto. Tengo dudas respecto de esto. Comuníquense y nos dicen y nosotros podemos incorporar también sus pareceres. Siempre nos interesa lo que están pensando y las inquietudes que tienen. ¿Ya? Así que cuídense mucho y nos vemos pronto. Abrazos a ustedes, a sus familias, que estén súper bien. Chiquillos. Muchas Ánimo. gracias. De a poquito. Estuvo muy buena la clase. Chao. Chao. Chau, chau. Gracias, estuvo muy buena la clase. Chao, Anaís. Chao, profes. Chao.
que estén bien, como plurales. Como Apus de los Como Apus. Simpsons. Oye, me decían Apus, en la feria me decían Apus. Y también el Té Supremos. Claro que vendía conforme decían el Té Supremos. Y bueno, y son los que a Paula, Olga. Buena feña, buena clase. Sí, ¿Te gustó? hablaron harto. Sí, participaron harto, me gustó. Sí, tenían ganas de opinar. Eso estaba bueno. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno, Olga. Qué bueno que te gustó esto. Ah, el Sofía también, buenísimo. Eso es bueno. Sus palabras de gratitud son nuestro sueldo. Así que gracias. Literalmente. Vivimos de su gratitud. Sí, bueno, gracias a ti. Bien, voy a cortar esto, entonces nos despedimos porque Eso. Chao, estén bien. que estén bien. Tomen Buena rica once. semana. Igual, buena semana. Chao, chao. Chau. Chao, gracias. Chao, de nada. Ahora sí, Cuídate. de nada. Chao, chao.